de Skill Global. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Y hoy justamente que estamos hablando en el módulo 3 acerca de Corporate Venturing, yo les quiero explicar un poco lo que han comentado los otros panelistas y es justamente el propósito de para qué sirve el Corporate Venturing. Básicamente, como yo lo veo, es una herramienta de crecimiento que se puede utilizar además de otros vehículos adicionales que tienen regularmente las empresas para tal propósito. Básicamente, lo que permite el Corporate Venturing es identificar y construir oportunidades de negocios que son emergentes a la compañía y que pueden ayudar en diferentes aspectos. Les voy a mostrar un poco de qué se trata. Primero que nada, les quiero comentar el por qué las compañías deben transformarse. ¿Cuáles son las implicaciones y cuáles son las motivaciones que impactan en una decisión de esta naturaleza? Lo primero que tenemos que observar es que el tiempo de vida de las empresas cada vez disminuye y la razón es porque las empresas están perdiendo valor de mercado o disminuyen su capacidad de competencia o bien son adquiridas por otras compañías también o simplemente llegan a desaparecer. Hay estadísticas como la que muestro en esta gráfica que podemos ver que cada vez la curva de tiempo de vida de las empresas viene disminuyendo. Se estima que en los próximos años el tiempo promedio de vida de cada compañía va a ser de alrededor de 15 años. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente hay varios factores que están facilitando la disrupción, no solo de las empresas, sino de las industrias como las conocemos y de los modelos de negocio que también conocemos hoy en día. Primero que nada, tecnologías de cómputo, que son cada vez más económicas, por ejemplo, los avances tecnológicos que también facilitan el acceso a las tecnologías que antes eran mucho más caras, por ejemplo, el cómputo en la nube, por ejemplo, la biotecnología, hoy en día es mucho más fácil de acceder a ella que hace 20 años, por ejemplo. La globalización de las inversiones que facilita el acceso también a los recursos financieros. Existe un mayor conocimiento, hay más gente preparada hoy en día, pero también los cambios en los estilos de vida del consumidor y de las personas ha facilitado la adopción de nuevos modelos de negocio. Por otro lado, el mundo como lo conocemos ha cambiado muchísimo debido a diversas burbujas financieras o a diversos factores financieros, a las tensiones globales y hoy en día estamos viviendo una prueba de ello con el tema de Ucrania, por ejemplo, y Rusia, el desempleo, que esto obviamente fue todavía más impactado a partir del COVID, por ejemplo, y una brecha generacional que hoy en día es mucho más latente debido de manera muy particular a la adopción de la tecnología. No es lo mismo la forma en que se relaciona un baby boomer, por ejemplo, o una persona de generación X, o un millennial, o un centennial, con la tecnología. Y eso evidentemente afecta la forma en que consumimos ciertos productos y servicios. Adicionalmente, estamos en una época de mayor educación, pero donde existe una mayor inequidad de la riqueza. Y aunado al desempleo, esto obliga a mucha gente joven a emprender o a buscar otras alternativas para su desarrollo profesional. Y evidentemente el COVID que vino a acelerar mucho de los procesos de transformación. Si nos damos cuenta también, la tecnología ha impulsado que la adopción de nuevos productos y servicios cada vez sea más rápido. Con lo cual, lo que antes podía tomar muchos años, hoy en día puede tomar días simplemente el adoptar nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevos modelos de negocio. He aquí algunos ejemplos, por decir algo. A la aviación le tomó 68 años llegar a 50 millones de usuarios, mientras que a la electricidad le tomó 46 años, por poner otro ejemplo, llegar a los mismos 50 millones de usuarios. Sin embargo, plataformas como Facebook, como Twitter, como Pokémon, por ejemplo, les tomó 3 años, 2 años y 19 días respectivamente. Estamos en un momento en el que es crucial la tecnología y en el cual no solo la tecnología, sino los modelos de negocio y la forma en que se está llegando al consumidor es muy diferente a como se hacía hace 50 años, hace 30 años, hace 20 años o hace 10 años
o inclusive hace 5 años. Y eso es un cambio de paradigma brutal en lo que estamos viviendo hoy en día. Otro tema importante. La velocidad de la mente humana es notable. Y esto quiere decir que somos la única especie en el planeta que es capaz de transformar el mundo como en la medida que lo hemos hecho. Y eso es increíble, para bien y para mal. Pero de la misma forma, somos incapaces muchas veces de notar lo obvio. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que básicamente como raza muchas veces somos incapaces de ver los cambios porque se nos convierten en paisaje. Y estamos tan acostumbrados a vivir de cierta forma, con cierto estilo de vida, que no nos damos cuenta de la importancia que eso reviste, digamos, en términos de la velocidad en la cual los cambios están ocurriendo hoy en día y cada vez ocurren mucho más rápido. Un ejemplo de ello es justamente esto que tenemos aquí y cómo compañías como Amazon han podido crecer de forma tan vertiginosa en relativamente poco tiempo. ¿Sí? Lo vemos en estas gráficas con el valor que han tomado las acciones y cómo en la última gráfica vemos lo que se conoce como el crecimiento exponencial, que es una compañía que surge en el 2000, logra alcanzar niveles tan elevados del valor de la acción en tan solo 20 años. Lo mismo ocurre con compañías en Latinoamérica, como el caso de Mercado Libre, que también ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años, y eso debido a que son plataformas digitales que tienen un mayor acceso a las personas, a diferentes países, a diferentes tipos de bolsillos y a diferentes idiosincrasias. Y es una de las grandes ventajas que ofrece la tecnología. Tan solo vean qué tan rápido creció a través de diferentes inversiones que se fueron haciendo a través del tiempo hasta llegar a lo que se conoce como un IPO o lo que es la oferta pública inicial de las acciones de Mercado Libre. Pero no solo está pasando con compañías que surgieron en el 2000, sino compañías que surgieron hace apenas 5 o 6 años, por ejemplo, como es el caso de Rappi, por ejemplo, que se convirtió en lo que llamamos un unicornio. Es una empresa que llega a valer arriba de los $1,000 millones en tan breve tiempo. Y no digamos el caso de Nubank, que es extraordinario en la región, porque alcanza ese valor en un tiempo todavía más corto. Y no solo eso, alcanza una gran cantidad de clientes, más de 40 millones de clientes en un breve tiempo, cosa que ningún otro banco digamos, tradicional ha logrado hacer. Y eso es en gran ventaja a los modelos de negocio que se están gestando, pero a la facilidad con que la tecnología logra penetrar dentro de la población. ¿Y cuál es la gran diferencia? Ayer lo veíamos en el caso de Clara, una compañía que, por ejemplo, en tan solo 8 meses, y en medio de la pandemia además, llega a valer más de $1,000 millones. ¿A qué se debe? Básicamente a que las startups tienen ciertas características. La primera es que tienen un mayor acceso a capital. El mercado es más grande, dado que son digitales, les permite, no hay fronteras en este caso. Pueden operar desde una casa, por ejemplo, por decir algo, y tener un acceso literalmente a todo el mundo, lo cual les facilita una penetración internacional. Cuarto punto, la adopción también por parte de la gente joven que está más acostumbrada a la tecnología es mucho más rápida y veloz. Tienen procesos mucho más ligeros y más livianos, lo cual permite obviamente una adopción mucho más rápida. Y regularmente viene acompañada de modelos de negocio que son innovadores y que logran satisfacer necesidades que no han sido satisfechas previamente. O bien ofrecen un servicio y un valor agregado que otras compañías no ofrecen. Vemos cómo algunas compañías se vienen preparando en ese sentido con el propósito justamente de hacerle frente a la digitalización
que están sufriendo por parte de otras compañías que les están haciendo competencia y que obviamente terminan siendo mucho más agresivas en el mercado. Y es el caso de compañías como Salesforce, que obviamente vemos que tiene un potencial enorme de crecimiento, pero que no obstante crea un brazo de inversión que se llama Salesforce Ventures, que le permite invertir en pequeñas startups que complementen su oferta de servicio, es decir, que impacten el core business de manera positiva de los productos y servicios que ofrece Salesforce a sus clientes. Alexa Phone es el caso de otra compañía que es obviamente el brazo de inversión de Amazon para todos los temas relacionados con Alexa, donde lo que están haciendo es crear un fondo de inversión que les permite invertir en plataformas que son inteligencia artificial para el reconocimiento de voz. Y obviamente con el propósito de fortalecer las capacidades que tiene Alexa y ofrecer mayores bondades, mayores beneficios y salir mucho más rápido al mercado, en vez de que ellos se pongan a hacer todo el desarrollo in-house, por ejemplo. Tenemos el caso de empresas en Latinoamérica y quiero aprovechar aquí para enviar además un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Claro, que son patrocinadores del evento y que obviamente han creído en lo que estamos haciendo y creen en el ecosistema digital, pero no solo creen en el ecosistema digital, ellos también vienen operando un modelo de corporate venturing que le llamaron duelo de creadores, en el cual lo que están haciendo es identificar nuevas oportunidades de contenidos digital a través de la gamificación, por ejemplo, donde lo que están haciendo es identificar talento colombiano para, obviamente, generar más contenido de valor para sus clientes. Ese es un ejemplo de cómo se puede innovar y de cómo se pueden generar oportunidades que no tienen que venir del interior de la compañía, sino que provienen del exterior, lo que llamamos innovación abierta. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una relación entre un startup y un corporativo? Lo primero que veamos lo que le puede ofrecer un corporativo en startup, que es básicamente apoyo para crecer, porque son compañías que tienen un músculo financiero y comercial mucho más grande y poderoso que lo que tiene una startup regularmente. Lo otro es que puede generar relaciones de valor porque evidentemente ellos ya tienen un camino recorrido con cierto tipo de clientes, con cierto tipo de proveedores, con cierto tipo de aliados que les facilite ese acceso. Tercero, los recursos económicos. Obviamente, regularmente para una startup que está en etapa temprana, los recursos económicos que puede proveer un corporativo son mayores a los que pueda poseer una startup. Cuarto, una base de clientes mucho más amplia y mucho más grande, que es atractiva, obviamente, para que esa startup pueda llegar hacia esa base de clientes de manera mucho más ágil y rápida. Quinto, plataformas que pueden ser canales de distribución, temas de logística, la propia marca, por ejemplo, puede decir mucho, y evidentemente la experiencia que puede tener el corporativo a través de los años que ha recorrido en el mercado, que le facilite el acceso al mercado justamente a estas pequeñas empresas. ¿Sí? No obstante, no es una relación del todo asimétrica, es asimétrica en tamaño, pero no asimétrica en las bondades que puede ofrecer un lado y el otro. ¿A qué me refiero? A que básicamente también una startup tiene que ofrecer cosas a un corporativo que pueden ser atractivas para ellos, como puede ser aprendizaje y conocimiento en temas de tecnología, en temas de adopción de clientes, en temas de cómo los nuevos modelos de negocio están afectando la manera en que se consumen cierto tipo de productos o cómo son racionalizados o entendidos por la población, por ejemplo. Evidentemente, la manera en que hacen desarrollos tecnológicos son muchos más ágiles, con menor tiempo del que usualmente le toma un corporativo. También tienden a tener un área de investigación y desarrollo mucho más eficiente que muchos corporativos. Tan solo piensen o reflexionen en la siguiente idea que les voy a decir. Si hubiéramos padecido el COVID hace 20 años, seguramente la historia hubiera sido completamente distinta. Probablemente hubiéramos tenido más muertes, probablemente hubiéramos tenido o padecido más problemas de los que padecimos. ¿Y por qué? Porque justamente hoy en día a las grandes compañías farmacéuticas les permitió juntarse con pequeñas compañías
que proveían o que venían de una base de investigación y desarrollo bastante fuerte y bastante sólida, que podía tener conversaciones tú a tú con las grandes compañías farmacéuticas. Y eso facilitó justamente que el desarrollo de una vacuna para el COVID fuera mucho más rápida y más veloz que hace 20 años o hace 10 años, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es uno de los grandes beneficios que ofrece el juntarse o relacionarse con pequeñas compañías llamadas startups. Les facilita también la identificación de nuevas oportunidades de negocio. Les facilita acelerar la innovación, sin duda, y desarrollar nuevos modelos de negocio. Con todo esto, lo que quiero decir básicamente es que el corporate venturing se convierte en un vehículo adicional de crecimiento para las compañías, como muchos otros que ya pueden tener, como puede ser su área de adquisiciones y de fusiones y adquisiciones, como puede ser un complemento a sus áreas de investigación y desarrollo, por ejemplo. Puede ser también otra manera de generar alianzas estratégicas y joint ventures, por ejemplo, a otro nivel, que no sean exclusivamente con compañías similares a las nuestras o del mismo tamaño, del mismo perfil, sino con compañías que tienen otro perfil y otra estructura completamente diferente y que obviamente nos permite tener licenciamientos o esquemas de alianzas que son completamente distintas. También el corporate venturing, como hemos visto en las presentaciones pasadas, puede tener varias consideraciones o varios modelos. Uno de los más grandes y robustos es el Corporate Venture Capital, que es básicamente crear un vehículo de inversión donde la compañía literalmente se convierte en un brazo de inversión o crea un brazo de inversión o un fondo de inversión para invertir en pequeñas compañías que les faciliten el acceso a ciertos productos y servicios y entender la innovación de otra forma. Por eso es una forma de realizarlo. Hay otras formas como puede ser crear una incubadora o una aceleradora o lo que llamamos un scale-up o un company builder que permita justamente crear nuevas oportunidades de negocio que van a depender en la etapa en la que yo las desee tomar, digamos, y apoyar. Que puede ser una etapa muy temprana, una etapa donde ya está aprobado el producto mínimo viable y donde ya se tienen los primeros clientes, con una etapa donde ya la empresa está en un alto crecimiento y puede ayudarme rápidamente a acelerar mis negocios dentro de un segmento de mercado o dentro de un mercado nuevo completamente, por ejemplo. Puedo desarrollar diferentes tipos de alianza, como comentaba, pero también puedo crear negocios completamente desde cero, trayendo la innovación desde afuera, como es el caso que les presenté de Claro, por ejemplo, que atrae a jugadores, que atrae a gente que está metida en la gamificación y que les facilita obviamente el desarrollar sus juegos y llegar a una audiencia que ya tiene cautiva Claro en este caso. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que ofrece el Corporate Venturing? Los beneficios son incrementa la competitividad de las organizaciones, facilita el desarrollar una nueva visión del mundo, crear oportunidades de crecimiento, desarrolla habilidades y capacidades nuevas que crean un espíritu emprendedor dentro de la compañía, facilita la creación de un ecosistema y atrae la innovación a la misma. Y la forma en que yo me puedo relacionar como compañía con las startups puede ser desde identificar un nuevo proveedor, hacer codesarrollos de productos y servicios, generar un licenciamiento que me permita obviamente obtener ganancias de un desarrollo o de un negocio que la startup desarrolló, que compartir utilidades también, generar un joint venture o invertir en ellas. Ahora, lo más importante, y no me quiero detener mucho en este gráfico, pero básicamente a lo que se refiere es que una de las grandes ventajas que tiene el corporate venturing versus otros vehículos de crecimiento es la velocidad con la cual yo puedo llegar al mercado, que puede ser en fracción incluso de semanas o meses o un año o 2 años, por ejemplo, versus un área de investigación y desarrollo tradicional que me puede llevar entre 5 o 10 años lanzar un nuevo producto al mercado o hacer una adquisición de una compañía en la cual todo el proceso de adquisición me puede tomar mucho más tiempo del debido y regularmente las adquisiciones pues tienen ciertas complejidades.
Pero también a nivel de la innovación a través de una startup puede ser mucho más alta que si yo adquiero una compañía tradicional, que simplemente lo que me va a ayudar es a ganar mayor territorio o mayor número de clientes, pero no a innovar y no a diferenciarme del mercado y no a satisfacer las necesidades que el mercado hoy en día está pidiendo. Entonces, por eso es muy importante. No quiero decir con ello que el corporate venturing sustituye el resto de los vehículos de crecimiento, sino muy por el contrario. Se convierte en otro vehículo adicional que complementa los vehículos que ya tengo yo de crecimiento. Pero que es importante, que me va a facilitar entender el mundo tal cual hoy está cambiando de una forma mucho más ágil, mucho más rápida y mucho más efectiva, sin duda. Ahora bien, ¿cómo hacer realidad un proceso de corporate venturing que facilite la transformación de mi compañía? Y cuando hablo de la transformación, quiero aclarar un tema. No hablo de la transformación digital, hablo de la transformación de lo que tiene que ver con la mentalidad, la cultura y la forma en que hoy en día hacemos negocios, porque tenemos que entender que el mundo cambió y que cambió no solo desde el punto de vista digital, sino desde el punto de vista en cómo lo entendemos también. Entonces, ¿dónde inicia el proceso de cambio? Este inicia arriba, a nivel de CEO, a nivel de gerente general y a nivel de sus colegas inmediatos, que son los vicepresidentes o que son los reportes inmediatos a este CEO o gerente general. Y lo que tienen que hacer es facilitar la difusión de ese conocimiento y de esa estrategia que permita entender por qué la innovación es importante, por qué la organización tiene que moverse a otra velocidad, a otro ritmo y entender otra dinámica de cómo están ocurriendo las cosas. Por otro lado, hay que crear una conciencia, obviamente, en los colaboradores. Hay que ayudarles a considerar cómo el cambio puede beneficiar justamente, digamos, la adopción de nuevas estrategias, de nuevos modelos de negocio, de nuevas tecnologías, en fin. Ayudarles a ejecutar, sin duda, aprender de las lecciones que se puedan generar a través de este proceso de transformación. Y obviamente que se vuelva un ciclo repetitivo que permita generar una madurez y que sea 360 grados en la organización. Finalmente, el corporate venturing debe ser sinónimo de crecimiento para la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ayudar a romper la tendencia de crecimiento de un dígito y hacer mucho más ambiciosa la compañía para que pueda crecer a más de 2 dígitos, a 2 dígitos o más incluso, ¿sí? Y que me permita a la vez hacer una renovación estratégica, es decir, modificar los negocios actuales y transformarlos en nuevos modelos de negocio. Es decir, hay que crear las dos vertientes. Una, tomar los negocios actuales, ver cómo los actualizo al mercado, pero por otro lado, cómo desarrollo nuevas oportunidades de negocio que me ayudan a crecer a ritmos mucho más acelerados cada vez. Para ello hay que generar una nueva cultura, una nueva forma de pensamiento, lo que yo llamo un nuevo mindset. Y básicamente hay que entender varias cosas. El primero es que el crecimiento ya no se da como se hacía hace 30 años o hace 20 años, sino que hay que entender que las estrategias de hoy en día deben ser completamente diferentes a como los negocios hacían hace 10 años incluso, o hace 5 años incluso. Que el emprendimiento corporativo o el corporate venturing es un catalizador de ese crecimiento también, pero que nos obliga a tener otro tipo de estructuras organizacionales y con un nuevo tipo de liderazgo que facilite la inclusión, que facilite el aporte de ideas, que facilite el atraer recursos desde afuera de la compañía y que obviamente entender cómo está cambiando el mundo. Segundo, y este punto es súper importante, el ciclo de vida de las cosas cada vez es más corto. Y lo mostraba con la gráfica que presentaba al principio, donde el tiempo de vida de las compañías se está reduciendo cada vez más. Ello significa que también el ciclo de vida de los productos está siendo corto. El ciclo de vida del conocimiento también se reduce cada vez más y por lo tanto las fuentes de ventaja competitiva se están reduciendo. Entonces,
el tema del crecimiento hay que tomarlo en serio, aunado a una serie de estrategias que hay que desarrollar. Y cómo la incertidumbre y el riesgo también adoptan otra forma para, evidentemente, ayudarnos a hacer las cosas de manera muy distinta como las venimos haciendo, tanto a nivel de inversión como a nivel de planificación de escenarios. Una de las preguntas que constantemente me hacen es, Luis, tú me estás diciendo que hoy en día probablemente una compañía que tomó 50 años desarrollarla, fortalecerla, que entrar al mercado, puede ser desplazada por una compañía que solo le está tomando 1 o 2 años. La respuesta es sí. La respuesta es sí, y lo vimos ayer en el caso de Clara, de una compañía que le tomó 8 meses estar en el mercado y valer $1,000 millones, es decir, valer más que muchas compañías que llevan incluso 100 años en el mercado, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí la relevancia de cambiar la cultura, de cambiar la mentalidad, de cambiar los paradigmas y de cambiar la visión del mundo. Entonces, el corporate venture en este caso debe ser una estrategia de crecimiento que apalanque 2 cosas. El crecimiento estratégico, por un lado, en la búsqueda de nuevos clientes y el crecimiento financiero también de retorno de inversión. Sin ello, tampoco hace sentido simplemente entrar a un modelo de corporate venture o cualquier otro modelo simplemente porque es moda. Tiene que tener un propósito estratégico y financiero dentro de la organización, que nos permita, como yo decía anteriormente, reposicionar los productos o generar nuevas oportunidades de negocio. Donde el enfoque de crecimiento está apalancado de la generación de negocios emergentes que me faciliten identificar una oportunidad de mercado por un lado, ya sea nueva, ya sea nuevos segmentos de mercado, ya sea encontrar nuevas soluciones para el mismo mercado, o ya sea cómo incremento la fidelidad de mis clientes y prolongo ese tiempo de vida que permanecen con nosotros, o cómo atraigo nuevos clientes que hoy en día no tengo. Y eso lo puedo lograr también identificando cómo apalanco los recursos que hoy en día hicieron a mi compañía fuerte en el mercado, como puede ser una marca, como pueden ser plataformas, como pueden ser clientes, como pueden ser canales existentes, por ejemplo, y cómo finalmente con esas 2 oportunidades o esas 2 visiones genero una propuesta de valor ganadora para ellos. Es decir, que me permitan desarrollar ese nuevo negocio o incorporar esas nuevas tecnologías o cómo desarrollo un nuevo ecosistema de innovación. Y que al final me permitan generar lo que llamamos el sweet spot o ese punto de balance entre lo que es un enfoque centrado en el cliente, la transformación de los procesos y de los modelos de negocio, pero también cómo desarrollo nuevas capacidades al interior a partir de la tecnología y de generar nuevos ecosistemas para mi compañía. ¿Sí? Y es por eso que el ecosistema Scale Global adquiere relevancia porque les va a permitir conectarse con oportunidades de negocio que no estén exclusivamente dentro de su territorio, dentro de su alcance, sino que extiende el alcance de las compañías, y no estoy hablando exclusivamente de los corporativos, sino también de las empresas pymes, para llegar a otros territorios o hacer diferentes tipos de alianzas estratégicas con diferentes tipos de compañías, ya sea compañías más grandes que la nuestra, ya sean compañías más pequeñas o compañías de base tecnológica, pero que complementan la oferta de servicio que nosotros tenemos. Bueno, este es un poco un resumen de lo que hacemos nosotros como Scale Radical, que es básicamente, tenemos soluciones de corporate venturing, de inteligencia artificial, de desarrollo de software y también soluciones de digital banking. Por mí es todo. Espero que la charla les haya sido útil. Les quiero agradecer su tiempo y su dedicación a este espacio. Muchísimas gracias y hasta pronto.